El domingo habíamos visto sobre la charla con un hombre, ahora se encuentra con una mujer. Capítulo 4. Es un relato que muchos de los que estamos aquí, supongo que lo conocen porque lo han leído una y más veces, pero quizás para alguno de ustedes puede llegar a ser la primera vez. Por eso lo voy a leer casi completo, desde el versículo 1 hasta el versículo 26, por ahí, más o menos. Dice así: cuando Jesús, pues, ya empecé mal. No dice Jesús. Muy bien, ¿están atentos? Capítulo 4, Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis al que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Bien, leí prácticamente casi todo el relato de este encuentro del Señor Jesús con esta mujer. Pero me quiero solamente concentrar en el versículo 13 y 14 para referirme sobre el título del sermón: la ofrenda de vida eterna. Perdón, la oferta de vida eterna. La conversación con la mujer samaritana para el Señor Jesús era muy, pero muy importante, porque allí, en esa mujer, había una oveja perdida, que para Jesús iba a ser muy, pero muy importante para traer muchas otras ovejas perdidas. Si ustedes siguen el relato, van a saber por qué digo esto.
Jesús necesitaba encontrar a esta oveja y no le importó. Los versículos 3 dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Salió desde el sur, si tenemos un mapa así a lo largo, salió desde el sur y se fue arriba hacia el norte a Galilea. Y para llegar a Galilea hay 3 caminos posibles, según los estudiosos. Uno era cruzando el río Jordán y bordeando el río Jordán y después nuevamente cruzarse para Galilea. Eso lo hacían los judíos fieles que decían: yo no me quiero contaminar, porque si agarraban el camino derecho tenían que cruzar por Samaria. Y judíos y samaritanos, como dice aquí la escritura, no se tratan entre sí. Y el otro camino, o sea, el camino que iba derecho era otro posible camino, pero la mayoría de los judíos lo evitaban porque no querían contaminarse, según ellos, al cruzarse con los samaritanos. Y otro camino era bordeando el mar, que estaba casi como asfaltado, pero ahí era muy peligroso porque había muchos ladrones y los judíos prácticamente evitaban ese camino. O sea que había 2 posibles caminos: cruzarse el río Jordán, o si no, agarrar derecho. Jesús hizo el camino más simple, le pegó derecho. Pero había una necesidad de Jesús. Él quería encontrarse con esta mujer. Cuando se encuentra con esa mujer, en ese lugar donde el Señor viaja tantos kilómetros a una región de Samaria, dice, y en esa región de Samaria va a un pueblo, y en ese pueblo hay un pozo. Él se dirigía al pozo, porque sabía que allí en ese pozo él tenía un encuentro. Ya él sabía que iba a ir una mujer. Dice que era la hora sexta. Jesús comenzó la conversación. Nuevamente, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por eso la mujer se sorprende y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas y me pedís agua a mí? Que soy, primero, era una mujer. Hombres y mujeres no hablaban. En Medio Oriente los hombres no la hablaban a las mujeres, y menos aún cuando no eran de su familia. Segundo, era samaritana, menos aún. Sin embargo, aquí está el Señor Jesús comenzando la conversación y le pide agua. Por otro lado, las mujeres acostumbraban a ir a buscar agua, pero para ellas era recomendable ir en grupo. Iban varias mujeres, pero lo hacían a la mañana temprano o al atardecer para evitar el rigor del calor. Ahora esta mujer fue sola. ¿Algunos se acuerdan qué momento fue? ¿Alguien me puede decir? Mediodía, o sea, cuando estaba el sol con toda. Quemaba el sol, pobre mi cabeza si me llegaba a agarrar. Dice que vino al mediodía. La idea de esta mujer era evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Allí el Señor Jesús, cuando llega esta mujer, Jesús le pide agua. Y la sorprende allí. Primera sorpresa, le habló. Segunda sorpresa, Él le ofrece agua viva. Jesús aprovecha la sed física de esta mujer en una región árida, sedienta de agua, para poder explicar la necesidad de transformación. Él le ofrece otra agua. Para ello desarrollamos, vamos a ver aquí, 4 verdades del agua física con el agua que Él ofrece. En primer lugar, Jesús hace una afirmación, Versículo 13 dice: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. La afirmación de Jesús: todos los que beban de esta agua van a volver a tener sed. A lo largo de la historia de la humanidad, el agua ha sido y seguirá siendo muy importante para la vida de todas las civilizaciones. Ha influido también para el asentamiento de pueblos.
ha influido para la ganadería, ha influido para la agricultura, y así a lo largo del tiempo el agua ha sido y sigue siendo un elemento vital para la vida, no solamente para el hombre, sino para la vida. Nosotros vemos las plantas que tienen vida, los animales. Bueno, el agua es un elemento vital para la vida, tanto que la Organización Mundial de la Salud la declaró como un bien precioso para la humanidad. Hoy en día hasta hay estudios que están haciéndose donde hay lugares, reservas acuíferas que son muy importantes y tratan de cuidarlo. Acá nosotros tenemos en la zona del Paraguay y toda la zona de los humedales, esa es muy pero muy importante, no solamente para la Argentina, sino para Sudamérica y para América. Así que la importancia del agua. Esta agua sacia la sed corporal por un tiempo corto, porque después de nuevo volvemos a tener sed. El agua también sacia la sed corporal porque transpiramos y necesitamos refrescarnos. Miren ustedes lo importante que es el agua. Aún aquellos que tienen buen pasar económico o aquellos que están pobres, pero bien pobres, también necesitan del agua. Cada día y en cada lugar, Dios manifiesta su gracia al regalarnos el agua. Por eso es tan valioso el agua. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Afirma el Señor Jesús que esta agua, había pensado traer un vaso y me olvidé, el agua con la que todos nos bañamos y disfrutamos aún en las comidas y tomamos, por la gracia de Dios. Pero ahora también, no solamente que afirma el Señor Jesús, sino también que, en segundo lugar, Jesús hace una oferta. Le hace una oferta a esta mujer. Le dice el versículo 14, más el que bebiere del agua que yo le daré. Él habla a la mujer de otra agua, que nada tiene que ver con el agua del pozo, porque para sacar esa agua debía tener un recipiente. ¿Se acuerdan la conversación que tiene el Señor? La mujer le dice, pero ¿de qué habla? Si no tenés para sacarla, ¿cómo vas a hacer para sacarla? En el versículo 10 le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Cuál es esta agua viva? ¿Saben qué? Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Dios le habla al pueblo judío a través del profeta Jeremías y entre otras cosas le dice Dios a los judíos, me dejaron a mí fuente de agua viva. El pueblo judío se había olvidado de Dios y Dios le reclama sobre esto. Ustedes se olvidaron de mí. Los judíos tenían todo el cuidado, la provisión, la protección de Dios, pero sin embargo ellos prefirieron dejarlo. Pero cuando ellos terminaron dejándolo, también ellos comenzaron a vivir errantes y sedientos por todo el mundo. Hasta el día de hoy hay judíos por todo el mundo. ¿Cuál es esa agua viva? Jesús dice, el que bebiere el agua que yo le daré. ¿Cuál es esa agua viva? La oferta es, yo tengo esa agua viva. Eso es lo que le estaba queriendo decir Jesús a esta mujer. Hace una afirmación, hace una oferta a Jesús y en tercer lugar, Jesús confirma, asevera, declara, dice, no tendrás sed jamás. La continuación del versículo 14. El pozo de Jacob, del cual nos cuenta acá el relato bíblico, había sido construido allá en los tiempos de Jacob en el Génesis. Capítulo, solamente para
nombrarlo. En el capítulo 33, versículo 19, Jacob le compró unas tierras a Hamor y allí construyó su casa, sus tiendas, y allí edificó un pozo. Y en el capítulo 48, versículo 22, antes de morir Jacob le da como herencia también el pozo de Jacob a José, a su hijo preferido, que había vuelto a verlo, que él pensaba que nunca más lo iba a volver a ver. En el capítulo 33 decía, Jacob había comprado el pozo, y en el capítulo 34, aquellos que han leído las escrituras y se acuerdan, está el relato de la deshonra de Dina. Solamente la quiero nombrar para que se acuerden más o menos, para que se ubiquen. Allí está la deshonra de Dina. Bueno, de aquellos tiempos hasta los tiempos del Señor Jesús, ese pozo seguía dando agua. Miren la importancia de ese pozo. Por otro lado, cuando en el relato que tenemos aquí de la palabra pozo, en el original, da a entender Juan que por debajo había una fuente de agua. Podríamos decir un río subterráneo. Por eso tantos cientos y miles de años habían pasado y aún esa agua seguía fluyendo. ¿Cuán importante era ese pozo? ¿Cuán importante era el agua de ese pozo para toda aquella región? Pero el Señor le dice, pero el agua que yo te voy a dar no tendrás sed jamás. Él declara, él afirma algo mucho más valioso. Miles de años habían pasado y toda la gente había vuelto a ese pozo a buscar agua. Ahora el Señor Jesús le dice a esta mujer, yo tengo un agua que te ofrezco gratuitamente y no vas a tener necesidad de volver nunca más a buscar esta agua. Ahora Jesús confirma, declara que Él, el que bebiere de su agua, no tendrá sed jamás. Y en el cuarto punto que tenemos por delante es Jesús promete. Dice allí, yo le daré, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él hace una promesa allí, el agua que yo te voy a dar será una fuente de agua para vida eterna. Ahora la mujer pensaba en el agua física y Jesús le hablaba de un agua espiritual. Yo quiero que entiendas vos esta comparación que Jesús le estaba haciendo a esta mujer, que es la misma que Jesús hoy nos hace a cada uno de nosotros y a vos si no tenés todavía la seguridad de vida eterna. El agua física te va a calmar la sed, pero vas a volver a necesitarla. Pero el agua que Jesús te ofrece es un agua que te va a llenar, que dice que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Recuerdan el pozo de Jacob? Miles de años y allí hay como una fuente de agua. Ahora Jesús te ofrece de su Espíritu Santo. Él te ofrece que vengas a Él a tomar de Él, que puedas experimentar esto que te estoy contando, esto que Jesús le decía a la mujer samaritana. No vas a necesitar volver más. Esta agua que yo te doy será para que tengas vida eterna. Vas a poder disfrutar. Ese es el agua que Jesús ofrece, es el mismo Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. En el capítulo 7, versículo 37 al 39, en la fiesta de los tabernáculos, el Señor Jesús dice, el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, en el séptimo día de la fiesta, ya terminaba la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y acá lo aclara el escritor. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Antes de ir a la cruz, el Señor Jesús hizo esta misma oferta a todos los judíos que estaban en esa fiesta. Pero anteriormente, en el capítulo 4, el Señor Jesús le hizo la oferta a esta mujer samaritana, odiada por los hombres, por la región, por los judíos, por los de la raza pura, según ellos. Sin embargo, Jesús había recorrido kilómetros, había ido a una región de Samaria, había buscado un pueblo entre Samaria, Sicar, y en el pueblo ese había buscado un pozo, porque había algo muy importante para Jesús. Una mujer iba a venir a sacar agua, y él quería encontrarse con esa mujer. No hay casualidades. Las cosas que suceden a los seres humanos no tienen casualidad, tienen una causalidad. Dios te ha traído acá a vos. A pesar de la lluvia, de la tormenta, el Señor quiso que vos estés aquí. Si no tenés esta seguridad de vida eterna, el Señor Jesús te ofrece, como le ofreció a la mujer, esta agua viva. Como conclusión, la afirmación de Jesús era que todo el mundo que beba el agua, el elemento que es vital para la raza humana, para la vida, va a volver a tener sed. Es una afirmación de parte de Jesús. Seguí tomando esa agua, vas a volver a tener sed. En segundo lugar, Él te ofrece un agua viva. ¿Quién es esa agua viva? Él te lo confirma. Yo soy esa agua viva, te dice. Y en cuarto lugar, Él te promete que si te tomás de Jesús, si le decís a Jesús, quiero tomar de esa agua, quiero pedirte perdón por mis pecados, quiero arreglar mis cuentas con vos, hoy quiero arrepentirme, hoy quiero experimentar ese río interior que va a comenzar a fluir. El Espíritu Santo vendrá a tu vida. No te lo digo porque a mí se me ocurre, sino dice, el mismo Jesús lo dijo. De su interior correrán ríos de agua viva. Cuando vos arreglás tus cuentas con el Señor Jesús, cuando le decís, gracias Jesús, hoy entiendo que necesito de esta agua, hoy quiero tomar de esta agua, hoy quiero arrepentirme de mis pecados, hoy quiero pasar a ser tu hijo, hoy quiero que me perdones para que el Espíritu Santo venga a mí. Hace unos días hablaba con un muchacho de acá de Paiva, conocido, y siempre que nos encontramos hablamos de las Escrituras. Él va a otra iglesia. Siempre me pongo mal porque la verdad que a veces me saca de quicio con las palabras y con las cosas que dice. Me habló sobre el Espíritu Santo y yo le pido ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Vos qué decís? Me mandó un texto. Le mandé versículos de Efesios, de Corintios, donde habla del Espíritu Santo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que en Efesios dice que el que oyó y creyó fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa, dice Efesios. En Corintios dice que somos templo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y bueno, le hablé, y bueno, él sigue con la misma. Bueno, gracias, un gusto charlar, pero sigue duro, pobrecito, no entiende las Escrituras. ¿Saben por qué no entienden? Porque no ha dejado entrar a Cristo en su corazón. Porque el río de agua viva todavía no está fluyendo de su interior. El Espíritu Santo es el que va a traer entendimiento a tu mente, a tu cabeza, y te va a hacer ver cosas que antes o que hasta ahora no has visto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo venga a tu vida, primero tenés que solucionar tu problema de pecado con Jesús. Él te ofrece una agua viva. Ojalá que hoy pueda ser este día donde vos le digas, quiero tomar de esa agua. Que el Señor nos bendiga.